placer poder dirigirme a ustedes muy brevemente para darles la bienvenida, agradecer a Ariela y a las y los panelistas que hoy día nos acompañan y decir, digamos, que en este contexto de disputas, de polarizaciones y de una situación mundial que necesariamente nos va a afectar y de este, entre comillas, nuevo orden del que se habla, me parece muy, muy importante tener eventos como este, donde podamos hablar de qué posibilidades, cómo podemos articularnos, qué va a pasar con América Latina, cuáles son nuestras propuestas. Si bien es cierto que compartimos mucha historia, también hemos tenido problemas y desafíos, así como potencialidades y, y comunes. Muy pocas veces hemos actuado en común. Eh, y creo que si bien han habido experiencias, sobre todo desde del Estado, para lograr una articulación de América Latina, como UNASUR, Mercosur y en su momento la CAN, no se ha logrado. Creo que estamos lejos todavía de lograr la integración para América Latina que todas y todos esperamos y poder tener procesos, agendas y acciones en común, desde la sociedad civil para hacer la presión o hacer la incidencia necesaria para que nuestro gobierno camine hacia esta integración tan necesaria hoy más que nunca. No quiero dedicarme más tiempo que agradecer la presencia de todos ustedes y en este momento entonces les dejo a ustedes con Giancarlo Castiglioni, que es quien va a moderar este evento. Muchísimas gracias y estamos en contacto y escuchándolos. Así que Giancarlo, te paso la posta. Gracias. Muchas gracias, Simi. Bueno, en primer lugar, bienvenidas y bienvenidos todos y todas las presentes. Es para mí una satisfacción poder moderar esta actividad de acción internacional de CONADES, que es un espacio de reflexión y articulación de la agenda internacional y sus diferentes implicancias para el país. Recordar para algunos de los presentes que de repente no tienen el antecedente del espacio, es que este espacio de acción internacional de CONADES es parte del proceso de la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social CONADES. Es un espacio que desde mediados de los 90 propicia el encuentro de diálogo y debate entre las diferentes expresiones de la sociedad civil peruana, ¿no? Acción Internacional de CONADES viene promoviendo espacios y momentos de encuentro desde el fin de los 90 más o menos también, ¿no? Y estamos retomando, pues, aprovechando la tecnología también, la posibilidad de tener ese tipo de actividades, ¿no? Como ya lo señaló IMI, nuestro panel se llama Integración Latinoamericana, escenario de múltiples disputas, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que la integración es un proceso complejo y dinámico que ha estado marcado a lo largo de toda su trayectoria de una serie de disputas de todo tipo, ¿no? Es que queremos analizar este tema, ¿no? Y esta actividad tiene como objetivo fundamentalmente analizar la evolución de la integración latinoamericana en un escenario de multipolaridad que es creciente, ¿no? Además, para también poder identificar las principales tendencias que están emergiendo hasta el día de hoy, ¿no? Reseñando, como no, disputas políticas, comerciales e incluso de carácter cultural, ¿no? Entonces, para esta actividad vamos a contar con una exposición central, que es la exposición de Ariela Ruiz Caro. Ella es analista e investigadora de temas económicos y de temas políticos internacionales, ¿no? Nuestra expositora principal va a tener un lapso de 20 minutos. Yo le voy a estar avisando cuando le falten 3 minutos y finalmente le voy a avisar cuando falte un minuto para que pueda ir cerrando las ideas, ¿no? Y nuestros panelistas, Graciela Rodríguez y Alejandro Villamar, tendrán un lapso también de 15 minutos
cada una de sus intervenciones, ¿no? Y planteamos algunas preguntas que podrían ayudarnos un poco de repente a orientar la discusión, ¿no? Sin que sean pues una correa de fuerza, ¿no? Sino como elementos provocadores, ¿no? ¿Cuáles serían los principales obstáculos que ha enfrentado la integración latinoamericana en los últimos años? ¿Y qué desafíos enfrenta la integración regional latinoamericana en términos geopolíticos, ¿no? Desde los diferentes espacios en los que estamos también y con las categorías de análisis que podamos plantear, ¿no? Entonces, dicho esto, le doy el pase a nuestra compañera Ariela Ruiz Caro para que inicie su presentación. Ariela, bienvenida. Muchas gracias por compartir este espacio y realmente por convocarnos a debatir un tema que creo que es central en el escenario que, como tú has mencionado, es de rivalidad y pugna por el poder hegemónico. ¿Qué rol tiene la integración? ¿Cómo se ha desenvuelto y cuáles son sus nuevos desafíos? ¿No? Es más o menos eso en este nuevo escenario. Y para hablar brevemente de lo que ha sido la integración institucional, porque desde que somos repúblicas independientes siempre se ha hablado del panamericanismo, de alguna forma de la integración, pero la institucionalidad de la integración data de 1960, cuando se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que luego en 1980 se convierte en la famosa ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Y en nuestra región, en nuestro país, se crea la Comunidad Andina en el año 69. En el año 73 se crea la Comunidad de Estados el Tratado de Integración Centroamericana, y el CARICOM se crea en el mismo año que se crea la Comunidad Andina, en el año 69. Estos tres modelos que prácticamente abarcan a toda la región latinoamericana, todavía no existía el Mercosur, se crean bajo un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que era la moda en esos tiempos, ¿no? Entonces, tuvo sus buenos inicios, se creó la decisión 24, la famosa decisión 24, que era nada más y nada menos que un régimen común de tratamiento a la inversión extranjera, lo cual era una decisión maravillosa que debería aplicarse en estos tiempos, porque lo que se trataba era que los 5 países daban condición, no podían bajarse de un nivel de digamos, concesiones que hacían. No podían dar menores concesiones a la que se estaba establecido en la decisión 24. Y es la Comunidad Andina en sus primeros años, que apuntaba a ser una zona de libre comercio, pero también un mercado común, es decir, con un arancel externo frente a terceros y que dentro sea una zona de libre comercio. Bueno, estos objetivos que también los perseguía la Comunidad del Caribe, CARICOM, y la Secretaría de Integración Centroamericana o el Tratado de Integración Económica Centroamericana, creados bajo los mismos parámetros, fracasaron. Fracasaron por la crisis, básicamente por un, digamos, engrandecimiento del Estado, que dio lugar, no es la magnitud del Estado que fue creciendo, fue endeudándose, sino básicamente coincidió con tiempos que no fueron favorables a la región. En el año 82 estalló la crisis de la deuda externa y se inició lo que se llamó la década perdida, y los países todos tuvieron hiperinflaciones, independientemente si era Alan García o Raúl Alfonsín o el presidente de Brasil, Nicaragua, todos, Bolivia, entramos en una crisis hiperinflacionaria. Y esto duró toda la década y fue entorpeciendo ese proceso de integración que se había iniciado. Bueno, en el año 90 a Estados Unidos se le ocurre la brillante idea de solucionar ese tema con el Plan Brady, el consenso de Washington, que era liberalizar y liberalizar. Y los procesos de integración se tornaron
en otra cosa distinta. Es allí que nace el Mercosur, en 1991, ya con los nuevos parámetros de desregulación del Estado, liberalización del comercio. O sea, pierde sentido lo que es el mercado común, o sea, arancel mínimo común frente a terceros, porque ya empezábamos a liberarnos frente a todos los países. Entonces, ese es el inicio de la integración, del fracaso de esa integración con un modelo de desarrollo industrial interno que se defiende de los otros con aranceles altos. Entonces, bueno, luego Estados Unidos propone el ALCA, todavía era una potencia unipolar, la Unión Soviética acababa de desaparecer, y crea en 1995 el ALCA, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que proponía liberar absolutamente todo, o sea, la integración perdía todo sentido de ser, más allá de un logo, que era abrir las importaciones. Por supuesto, ya no existía la decisión 24, era abrir el capital a todos los capitales de cualquier nacionalidad. Entonces, bueno, los países siguieron, la mayoría de países latinoamericanos apoyaron el ALCA hasta que, como recordarán, en la cumbre de Mar del Plata en 2005, Venezuela, Argentina, Brasil y todo el Mercosur, Uruguay y Paraguay, se opusieron y no firmaron la declaración. Entonces, el ALCA no se pudo constituir y se decidió la construcción del ALCA a través de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio se iniciaron desde los organismos de integración centroamericano, andino. En el centroamericano ellos pudieron terminar de construir sus tratados de libre comercio regionales con Estados Unidos e inclusive sumaron a República Dominicana. Pero en el Perú la comunidad andina, en la comunidad andina se rompió. Ustedes saben, solamente Perú y Colombia firmaron esos tratados y Bolivia y Ecuador no. Venezuela denunció el tratado, la comunidad andina, el Acuerdo de Cartagena lo denunció y se fue al Mercosur. Y en medio, eso fue en el año 2007. Entre tanto, tenía lugar la primera gran crisis en Estados Unidos, la primera gran crisis económica y financiera del milenio. Y China crecía hasta entonces silenciosamente. Hace 30 años que China crece el triple anualmente, la tasa de crecimiento es el triple de la de Estados Unidos, desde hace 30 años. Y se pone en evidencia en aquel año del estallido de la crisis, cuando los procesos de integración estaban, digamos, no, habían perdido razón de ser, ¿no? Sobre todo con relación a las bases que los constituyeron. Entonces, uno se vuelca a otro tipo de integración, porque ya no tenía sentido aquella integración económica. Entonces, se mira más una integración política, una integración energética, más desde el punto de vista de la cooperación cultural, de lucha contra el narcotráfico, de defensa. Entonces, es así que en el 2008 nace la UNASUR, con objetivos absolutamente distintos a los que fueron los organismos que he mencionado. Entonces tenía un comité de defensa, de lucha contra el narcotráfico, de integración energética, cosas que no tenían aquellos otros organismos que estaban enfocados en lo comercial. Y la UNASUR durante los 4 o 5 primeros años tuvo un papel muy importante, inclusive pudo solucionar conflictos que se dieron en Bolivia con la revelación, hubo una suerte de rebelión en Santa Cruz que quería independizarse de Bolivia, hubo una rebelión policial en Ecuador y la UNASUR convocaron inmediatamente a una cumbre de presidentes extraordinaria en ambos casos y se solucionó el problema. Y también convocaron a una cumbre presidencial cuando el presidente Uribe, expresidente Uribe de Colombia, autorizó la instalación de 7 bases militares,
norteamericanas en su territorio. A los 2 días ya había una cumbre en Argentina, en Bariloche, pidiéndole explicaciones al presidente. Entonces, la UNASUR fue digamos, un foro de cooperación e integración política que tuvo buenos resultados al inicio, pero lamentablemente los gobiernos fueron cambiando y Bolivia y Venezuela, los gobiernos con Evo Morales y con Nicolás Maduro, cometieron el error de no aceptar la propuesta que Mauricio Macri, ya presidente de Argentina en 2015, propuso para ser presidente de la UNASUR, que tampoco era un personaje, digamos, de su línea. Era un embajador en Chile que podría haber perfectamente sido presidente de la UNASUR, pero se opusieron y quedó acéfala durante 2 años. Y entonces Estados Unidos aprovechó para, aprovechó para que la UNASUR se desintegrara. No les gustaba eso de pedir explicaciones a un presidente porque se instalan bases militares norteamericanas, por ejemplo. O no les gustaba que el proyecto IRSA, que era de la integración de infraestructura de la región, haya tomado el control de la UNASUR. El financiamiento continuaba, era del BID, pero el control era de los países. Ese tipo de cosas no gustaban y un poco para contrarrestar esta UNASUR que se mostraba con una sola voz frente a muchos temas, crearon la Alianza del Pacífico. Y la Alianza del Pacífico, ya ustedes saben quiénes son, fueron, porque ya no pinta ni truena, la verdad, desde que los 4 regímenes de esos países cambiaron, ¿no? Chile, Perú, Colombia y México. Ninguno, digamos, que impulsa la Alianza del Pacífico, porque en realidad no es ni chicha ni limonada, porque no es un organismo de integración económica como tenía la comunidad andina, por ejemplo, un tribunal de justicia, tenía el Fondo Andino de Reservas, que era como un fondo monetario internacional chiquito andino, que luego se ha convertido en el Fondo Latinoamericano de Reservas. No tenía un banco de desarrollo como era la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que funcionaban también, que esa también hoy se ha convertido en el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Entonces, bueno, la Alianza del Pacífico no es nada de eso. Era simplemente mostrar que habían países que daban seguridad económica, que firmaban tratados de libre comercio, que estaban abiertos al mundo, y como efectivamente en esos momentos estaban creciendo, eran puestos como los ejemplos de la región. Bueno, en este interín surge Trump también, Donald Trump, surge la crisis que estalló en 2008-2009 en Estados Unidos con la quiebra del banco Lehman Brothers. No es que ha terminado, desde entonces Estados Unidos ha tenido unas tasas de crecimiento muy pequeñas, pero el crecimiento de China continuó creciendo y empezó a tener una presencia diplomática, económica, muy fuerte en la región. Fue miembro del BID, por ejemplo, China se hizo miembro del BID, observador de la OEA, en fin, de varias instancias latinoamericanas. Y una presencia diplomática importante, se convirtió en el primer socio comercial para la mayoría de los países. Entre el 2000 y el 2020, más o menos, ha sido progresivo. Hace 10 años propuso esta iniciativa de la Franja y la Ruta, de la seda, que se le conoce, y más de 20 países latinoamericanos han suscrito y tienen proyectos con China, mientras que Estados Unidos se quedó en su crisis económica y en sus guerras en el medio y en el cercano oriente, o próximo, le dicen también. Bueno, con sus guerras por el mundo. Y nosotros nos quedamos como fracasado el ALCA, no se quería más tratados de libre comercio desde que asumió Trump.
Entonces, pero China sí propuso unos tratados que los ha concluido hace un año, eh, en lugar del Acuerdo de Cooperación Transpacífico, por ejemplo, China propuso uno paralelo que lo ha cumplido y lo puso en marcha. Más impulsó este BRI, la Ruta de la Seda, donde Perú obviamente lo firmó, y Estados Unidos, ¿qué es lo que hizo cuando vio todo este crecimiento del nuevo Banco de Desarrollo, del Banco Asiático de Infraestructura? A Trump se le ocurrió en el 2019 presentar la iniciativa América Crece. ¿Y qué era la iniciativa América Crece? Era financiamiento para estructura, pero no con nuevos fondos, sino con desvío de fondos de otros organismos, de otras agencias de desarrollo, condicionado a limitar la presencia china en la región, sobre todo en la tecnología 5G. O sea, prácticamente era condicionado a que no se contrate a Huawei, ¿no? Y luego, pero no hubo nada concreto. La única vez que se ha sabido de que se ofreció un préstamo en el marco de esta iniciativa fue a Colombia, a Iván Duque, cuando Iván Duque era presidente, y le encargó la tarea de formar un grupo de apoyo de sus colegas presidentes para para que apoyaran a Mauricio Claver Carone como presidente del BID. ¿No? Eso, bueno, eso fue un papelón tremendo de nuestra región, que permitimos que que un norteamericano, cubano norteamericano, que era asesor de seguridad en la Casa Blanca, el asesor de Trump, fuera presidente del BID, cuando siempre habían sido latinoamericanos, como quiera que sea, aunque fueran de una línea más digamos, no muy distinta a la de Claver Carone, pero era una cuestión de principio. Y a eso se opusieron Argentina, Chile, Costa Rica y México inicialmente, pero México al final dio su brazo a torcer, hizo una jugada y se dio quórum y se eligió a Claver Carone como presidente del BID, que por cierto, por malas conductas personales, digamos, fue expulsado de su cargo, fue obligado a renunciar hace poco. Bueno, entonces es la única vez que se supo de esta América Crece algún crédito, que ni siquiera sé si lo desembolsaron, pero por lo menos que fue ofrecido. Luego Biden, apenas él asumió el gobierno, él presentó una propuesta que era Build Back Better o algo así, que era invertir en infraestructuras en todo el mundo. Y en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, que se realizó el año pasado, él propuso una suerte de iniciativa América Crece, pero que se llama Alianza para la Prosperidad Americana, Alianza Económica para la Prosperidad Americana. ¿Y qué es eso? Es lo mismo que la iniciativa América Crece, solo que con otro nombre. Es aconsejar a los países que no eh, contraten tecnología 5G de China por un tema de seguridad, porque es que Estados Unidos nos cuida. Entonces, porque si contratamos esa tecnología, entonces los datos van a caer en manos del Partido Comunista, etcétera, etcétera, que era un consejo. Pero además también porque lo que se trataba es de tener las cadenas globales dentro de la región. Y eso tiene cierta lógica, ¿no? Si tuviera una mirada, si se tuviera una mirada honesta de las cosas. Bueno, ese es un proyecto, pero que no tiene muchos recursos, porque Estados Unidos está pidiendo, tiene problemas hasta para cubrir la planilla del Estado, entonces, de sus funcionarios públicos. Entonces, ahora que está con la guerra de Israel, la nueva guerra de Israel, ya bastantes insumos. Lo que pasa es que el déficit fiscal y la emisión que ellos hacen la financiamos
el resto de países. Compramos los bonos del Tesoro, los inversores compran eso, los gobiernos, etcétera. Entonces, ellos pueden permitirse darse el lujo de emitir dinero y sin mucho cuidado. Entonces, bueno, el tema es que no, tampoco se ha visto ningún crédito. Hay países, el Perú ha firmado ya el convenio. Es como un memorándum, como, no sé, como una esquela de que sí, que estoy de acuerdo con esto. No, eso no tiene nada de malo. Yo también firmaría. Por firmar no pasa nada. Pero lo cierto es que no hay recursos. Y quien sí tiene recursos es China, que está comprando eh, todas las, invirtiendo en recursos naturales, no solo en América Latina, en África, bueno, en todos lados, ¿no? Invirtiendo en minería, en empresas eléctricas, en desarrollo de infraestructura. Y bueno, la pregunta es, ¿nos conviene? ¿No nos conviene? Y yo pienso que esta presencia de dos poderes, de dos fuentes de financiamiento y de esa pugna que tienen entre ellos es beneficioso para nosotros como países en desarrollo o emergentes. Eh, Ariela, sí, tenemos 3 minutitos para ir ya, cerrando. Gracias. sí. Entonces, sí, para cerrar, creo que es un conflicto del que uno puede sacar provecho. Creo que hacen falta, es el momento de una integración, de una cooperación, eh, de posiciones conjuntas que no son tan complicadas. Yo, por ejemplo, en este conflicto árabe-israelí, que nos afecta a todos, porque no sabemos si en algún momento va a subir el precio del petróleo, un par de bombas en el estrecho de Hormuz y por donde pasa, no sé, el 50% del petróleo del mundo, y, y eso nos va a afectar. Y lo mismo la guerra con Ucrania, los fertilizantes, los alimentos, en fin. Pero para eso yo creo que sí hay elementos comunes como para que América Latina se pronuncie. En el conflicto árabe-israelí es clarísimo, los comunicados que han emitido las cancillerías tienen muchos elementos comunes, donde se podría hacer, la CELAC está en este momento de adorno. ¿Cómo no puede emitir un pronunciamiento donde se condene la violencia de lado y lado, pero que un Estado no puede responder con métodos terroristas, tampoco, ¿no? Y que se exija que se cumplan los acuerdos de las Naciones Unidas y los dos estados, etcétera. Lo mismo con el tema de las vacunas. Cuando en la Organización Mundial de la Salud, en el Consejo de Propiedad Intelectual, se discutía, Sudáfrica e India plantearon que se cedieran los derechos de propiedad intelectual hasta que se terminara la pandemia, de quienes habían descubierto las vacunas, hasta que se terminara la pandemia. África se pronunció, la Unión Africana, que son 54 países, con idiomas distintos, credos, colores, etcétera. Nosotros no pudimos ni siquiera hacer compras conjuntas, y tenemos mecanismos para hacer compras conjuntas. Y otros temas que la nueva integración latinoamericana en este nuevo contexto podría concentrarse, digamos, es en seguridad alimentaria, en temas de salud, desarrollo de vacunas. Brasil y Cuba han desarrollado sus propias vacunas. Argentina también está a punto de tener una para la COVID, ¿no? Entonces, creo que por allí es otro tipo de integración que no tiene nada que ver lo comercial, ni como eran las que mencioné al inicio de la exposición. Bueno, allí me quedo y quizás podamos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariela. Gracias por tu intervención. Vamos a darle el pase a nuestra compañera Graciela Rodríguez. Ella viene de la red Género y Comercio y la red de integración de los pueblos de Brasil. Graciela, tienes 15 minutos y si desde tu experiencia nos puedes contar también un poco cuáles han sido los principales obstáculos que ha enfrentado la integración, en este caso desde el Mercosur, ¿no? Y qué desafíos hay para adelante, ¿no?
Adelante, Graciela. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches a Muy bien, todos. muy bien. Gracias. Gracias, Giancarlo. Tanto tiempo, un gusto verte y saludar a tantos compañeros aquí que conozco de hace bastante tiempo. A la propia Ariela que no conozco personalmente, pero que ya he escuchado varias veces. Y, mm, y bueno, es un tema realmente, como Ariela dijo, bastante central en la pugna por el control hegemónico, ¿no? Como comenzó diciendo, y me parece que estoy muy de acuerdo. Como estoy de acuerdo en muchas de las cosas que comentó del proceso. Estoy con una pastilla para la garganta porque no ando con un poco de tos y no quiero tener tos en el medio de lo que voy a hablar, ¿no? Tengo mi vaso de agua. Bueno, entonces, si bien he concordado y voy a hablar un poquito, y voy a hablar en español, pero me van a escuchar algún portuñol, así que disculpen de antemano. Concuerdo bastante con todo lo que ella ha señalado en el proceso, pero al mismo tiempo no concuerdo casi con las conclusiones. ¿Por qué? Porque eh, yo pienso que faltan ahí algunos elementos bastante significativos para podamos pensar este momento actual y esa pugna de dos poderes por la hegemonía y cómo juegan eso en nuestra región. Yo diría que tal vez la integración regional nunca nos hace tanta falta, nos ha hecho tanta falta como en este momento. Sería fundamental en este mundo multilateral que se puede estar diseñando. Pero al mismo tiempo nunca ha estado tan difícil, o se la ve llegar como muy difícil, por algunos elementos que me parece que tienen que ser mencionados a pesar de que no sean de la institucionalidad de la integración, pero que tienen a ver con la política real de lo que está pasando en la región. Tenemos primero un proceso fuerte al mismo tiempo que tenemos algunos gobiernos progresistas, como se llamaban, como en la época de la UNASUR llamamos a varios de los gobiernos, en este momento también tenemos una fuerte avance de las derechas y de la ultraderecha en la región. No en todos los países, vuelvo a decir, pero es muy significativo que en muchos países está teniendo esa presencia y bueno, a nosotros nos está tocando muy de cerca, no solo por el caso de Perú y el golpe, pero también por lo que son en el Mercosur, Uruguay, Paraguay y en este momento el proceso de elecciones argentinas que nos tienen a todos en ascuas porque es fue un gran alivio el domingo, pero al mismo tiempo estamos ahí en una tensión brutal con lo que significa este avance de esa ultraderecha en Argentina, donde se pensaba que había bastantes más anticuerpos que en algunos otros países, digamos, decirlo de alguna manera rápida, ¿no? Entonces, yo diría que este avance de la ultraderecha no es casual, es un avance global, pero es un avance también que se da encima en la región de los procesos de, digamos, de fortalecimiento de las viejas o de las tradicionales élites antidemocráticas de nuestras regiones, con todos los procesos de profundización del modelo agroexportador, del modelo latifundiario, porque ahora se habla de agronegocio, pero es el viejo y conocido latifundio de toda la vida, que se ha juntado con los capitales financieros. Entonces, esto trae muchas consecuencias para la vida democrática de los países. Es ahí que está gran parte de la problemática. Y eso está ligado, en muchos casos, no en el caso aún del acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero sí en otros países también el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el acuerdo Unión Europea y los diferentes países, Perú, Colombia, Chile, eh, Ecuador, en fin, México, eh, tiene a ver con que las inversiones han ido llegando con esos acuerdos también
a justamente los sectores de más, de este peso, del agronegocio, del latifundio, y fortaleciendo esos sectores, fortaleciendo brutalmente en Brasil enormemente. Eh, la financiarización de ese sector también es un elemento, no me puedo referir mucho en detalle a todas estas cuestiones, pero digamos, esto tiene mucho a ver con el proceso de la derechización. Y también al mismo tiempo, otros elementos que son más políticos, entonces yo digo, sí, las inversiones vienen, han fortalecido estos sectores de las élites más atrasadas de la región, las más conservadoras, las de derecha más recalcitrante y conservadora, como digo. Entonces, no es por casualidad que estos procesos también empiezan a crecer, ¿no? Tienen ese caldo, esa situación de cultivo. Pero además de eso, hay un proyecto que ya viene hace muchos años siendo impulsado por Estados Unidos en la región, que es el de la militarización de nuestros territorios. Entonces, toda la lógica del combate al tráfico de drogas, que yo siempre también he llamado la atención mucho, que los movimientos progresistas de izquierda no lo tomamos, no lo consideramos mucho, fue una política deliberada de derechización también, de fragmentación de las comunidades y sobre todo de los movimientos sociales en toda la región de América Latina. Entonces, esto también es una forma de corrosión de las democracias de la región. Y eso se ve con mucha fuerza, por ejemplo, aquí en Brasil, donde en los últimos años hemos tenido un proceso de militarización, misilianización, como se le llama, que digamos que tiene correlatos en otros países, de formas diferentes, pero digamos, todo el proceso de militarización ha sido muy fuerte en América Latina. Y justamente Ariela mencionaba todas las disputas que ha habido en muchos casos, porque, bueno, algunos proyectos de integración venían en la contramano de esta lógica, ¿no? de esta posibilidad que algunos gobiernos trataron de jugar con algún peso, pero que evidentemente no fue suficiente. En fin, toda la cantidad de estrategias que para mí son bastante claras, fueron estrategias deliberadas sobre América Latina de derechización y de fragmentación. Las iglesias, las llamadas iglesias neopentecostales aquí, que son iglesias, en mi modo de ver, iglesias de mercado, yo les llamo, y digamos, también juegan un papel gigantesco. Están jugando ahora en Argentina, que no pareciera, que parecía que estaría un poco más a resguardo en ese tipo de cosas. Bueno, están jugando un papel enorme también en los territorios. Entonces, bueno, hay una cantidad de elementos en la región que van jugando contra, que van caminando en este proceso de la derechización y de la digamos, y de esta presencia de la ultraderecha que no solo no tiene ningún interés en la integración, como tiene interés en la desintegración o en la anexación subordinada a los procesos hegemónicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es también un elemento muy importante de lo que es este momento y cómo es difícil sacar provecho entonces de esas situaciones, de ese momento que podría ser beneficioso. Yo creo que falta también mencionar una cosa que sí me parece que da ahí, voy a dar un toque menos pesimista, por decirlo de alguna manera. Yo no creo que sea pesimista, sino que es lamentablemente bastante realista sobre lo que es nuestra región y las fuerzas que están pugnando en este momento, pero que es la propuesta de la constitución de los BRICS. Y me parece que sí, ese es un proceso tal vez se podría llamar de integración sur-sur, que puede tener mucha importancia en los próximos años, a depender de cómo se lo pueda mantener o fortalecer. Ese me parece que es un proceso de integración exactamente muy ligado al proceso de multilateralización global y él juega un papel importante en ese sentido. Digamos,
el BRICS para mí ha tenido un nacimiento, y en el caso de Brasil, el gobierno de Lula lo tenía muy claro inicialmente, pero lo tiene todavía más claro ahora, me parece. El proceso de la constitución y el fortalecimiento de los BRICS es una forma de contrapartida, digamos, y como una forma de fortalecimiento, digamos, de traer el debate al llevar el mundo hacia una situación de multilateralismo. Esto está explícitamente dicho en el caso de los BRICS, y me parece entonces que es importante que pensemos sí en los desafíos que esa situación puede traernos. Entonces, me parece que la integración, no sé cuánto tiempo tengo, porque yo soy mala para destinarme el tiempo, pero Tienes entonces, 3 minutos, te lo iba a entonces, decir en 30 segundos. entonces, yo diría que en la pugna por la hegemonía global, me parece que estamos en una situación muy difícil. Tendría que poner otros elementos que hacen mucho con el tema de la democracia y demás, que me parece que hay como muchos elementos. Hoy, por ejemplo, supe la noticia de que Trump ha salido de la OMC en el ámbito de, suspende, digamos, su apoyo a la discusión de comercio digital en la OMC. Esto es esto es una placa tectónica moviéndose. Esto es una cosa grave, muy importante, muy seria. ¿De dónde sale esto? Y esto debe ser debe ser analizado. Seguramente todavía no hay análisis muy claros. Yo he visto solamente la materia hoy. eh, mm, em- Analizado a la luz de este proceso de disputa hegemónica, de las disputas con la China y de lo que tú decías, Ariela, de la cuestión del 5G, ya del 6G en la China y Estados Unidos, que todavía ni siquiera domina el 5G. Entonces, bueno, ahí tenemos una cantidad de novedades, y creería que el tema digital justamente va a cobrar una importancia enorme en la región, en el mundo, para definir esa pugna hegemónica, y nos encuentra en América Latina realmente en una situación precaria, digamos así. O sea, no hemos conseguido avanzar en el área tecnológica, y esto va a ser un precio muy alto que seguramente podemos tener que pagar. Pongo todas mis fichas, digamos, quisiera apostar más en la posibilidad del fortalecimiento del multilateralismo. Y yo creo que esta es la única, la cuestión que Lula tiene más clareza al ponerlo internacionalmente, porque en ese sentido me parece correcto la forma en que se localiza en ese ámbito, ese escenario global, porque va a ser fundamental mudar las condiciones del poder global para tener alguna chance de pensar en un proceso de integración regional que tiene que tener temas como la soberanía alimentaria, la reindustrialización necesaria. Nosotros aquí estamos discutiendo en Brasil con cierta fuerza esa reindustrialización, pero estamos viendo las fallas, la cantidad de procesos que se precisaría ahondar para que eso pueda ocurrir. ¿Ve? Entonces, si la reindustrialización no es un proyecto regional, no será. No será porque ni Brasil siquiera tiene las condiciones para hacerla en términos nacionales. Entonces, bueno, hay que pensar en que si esto no se mueve en términos globales, esta disputa no coloca chances nuevas en ese tablero global a través del multilateralismo, será muy difícil que podamos aprovechar caminos de la integración. No entré en la institucionalidad porque toda la institucionalidad está completamente fragilizada. Inclusive el Mercosur, y ahora con el acuerdo Unión Europea-Mercosur puede ser más fragilizado todavía, pero bueno, hay toda una imposibilidad institucional también en avanzar. Así que bueno, mis previsiones no son tan positivas, digamos, o tan
optimistas para la región, pero sí en un mundo que se está moviendo mucho y que podemos crear estas placas tectónicas que se están moviendo, creería que podemos buscar que avancen hacia ese multilateralismo y eso nos dé algunas chances regionales importantísimas. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, antes de darle pase a Alejandro Villamar, quisiera comunicar a los asistentes, a los presentes en esta actividad, que nuestra compañera Mónica Bruckmann se disculpó en horas de la tarde porque ha tenido una urgencia de salud con su señora madre que le ha impedido estar aquí con nosotros, ¿no? Entonces, eh, quería transmitir este mensaje, ¿no? Ella fue convocada y, bueno, un imprevisto con la salud familiar no ha permitido que esté con nosotros, ¿no? Entonces, eh, nos pide, pues, comprendamos esta situación. Eh, Alejandro, Alejandro Villamar, es representante de RESMAL, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y claro, México pues tiene un tratado de libre comercio, ¿no? De estos que mencionó Ariela en el primer momento, cuando se desmantela toda la propuesta del ALCA y aparecen los tratados de libre comercio como honguitos por toda América Latina. Se logra pues este tratado de libre comercio en América del Norte, ¿no? Y conoce de primera mano Alejandro este proceso, ¿no? Entonces, Alejandro, compártenos por favor tu experiencia y tienes también como Graciela 15 minutos. Te estaré avisando cuando falten 3 y te molestaré cuando falte 1 para que vayas cerrando las ideas. Graciela se me adelantó justo cuando le iba a levantar la tarjeta, creo que me lo dio el pensamiento y ahí termino. Alejandro, bienvenido. Alejandro, Micro, Alejandro. no te escuchamos, Alejandro. Abre tu micro, Alejandro. Ya, decía yo que muchas gracias, que Ariela ya dio un marco global, le entró un poco más al detalle Graciela, y me gustaría aportar algunos de los elementos que quizás sea por contraste también. En la primera, yo creo que tenemos que recuperar una cosa que cuenta, porque está en el imaginario de casi todos nuestros países latinoamericanos, por razones de orden histórico, el ideal bolivariano de integración fue una cuestión que existió, y que subsiste en términos de discurso, discurso imaginario. Esa es una herencia importante que nunca deberemos de olvidar, pero sobre todo de caracterizar que fue una concepción de orden político de independencia frente a la invasión. Había que unirse para que no hubiera recolonización. ¿Qué fue lo que pasó? Cada uno tiene su idea y cada uno tiene su experiencia en cada uno de los países. La verdad es que puede haber ideario y sin embargo al interior de nuestros propios países esos procesos de integración son verdaderamente, digamos, pobres, de integración como país. Ha habido una enorme, bueno, y ahí está Perú simplemente con todo un montón de problemas, pero lo encontramos en casi todas partes, donde la desintegración del mundo rural y del mundo de las culturas originarias, lo digo desde México, no se había integrado siquiera en un proyecto nacional de integración. Eso es una base importante para tener en cuenta la actitud que tenemos los países al tratar de construir procesos de integración suprarregionales y en este caso hemisféricos o subhemisféricos. La segunda parte, el segundo punto que quisiera es, en el caso mexicano, nada más para precisar, es que aparece la propuesta de un tratado de libre comercio
que inaugura todo un proceso de orden mundial en donde, otra vez, el mercado define todas las políticas de lo que van a hacer nuestros países y se relega el papel del Estado. Es decir, se le entrega al mercado la dirección general de todos estos procesos. Pero no es el mercado solo desde el ángulo mercantil, es decir, del comercio, como se les ve, porque hay otro componente que es fundamental y que necesitamos recalcarlo, que es el de los tratados paralelos, bilaterales, que son los de inversión. Y estos aparecen antes del Tratado de Libre Comercio, pero se pegan en el libre comercio y se integran como parte de esos tratados. Eso da origen incluso a que el modelo se traslade a la OMC. No es primero la OMC y después el Telecán, sino al contrario. Y ese mismo modelito es el que se trata de reproducir a lo largo del hemisferio y en contra de aquellos procesos de integración con un carácter un poco diferente que se da en América del Sur o se da en Centroamérica o incluso en el Caribe, pero que dentro de esto, por ejemplo, yo quisiera plantear, en el año 2000 se plantea el Plan Puebla-Panamá, que es un tratado subregional del 2000 al 2008, pero fracasa. Y fracasa por oposiciones tanto de gobiernos de izquierda como de derecha, ¿eh? Y después se viene el proyecto mesoamericano de desarrollo e integración, que tiene características no solamente mercantiles, sino que incluso una agenda de orden social. Pero también fracasa. Esto es 2008-2016. Y dicho esto, yo quisiera rescatar una cuestión fundamental. Aún con tratados mercantiles y aún con agendas sociales y ambientales, etcétera, y culturales, en el polo opuesto al deseo de integración para el desarrollo y bienestar, que no de desarrollo solo de los parámetros económicos tradicionales, sino no solo de crecimiento de estos parámetros que utilizan los economistas de manera neoliberales, digamos. Hay un elemento fundamental que es el de la contrapropuesta a la integración, que son todos los instrumentos financieros. Todos los instrumentos financieros están en contra de todos estos procesos. Y esas son no solo las instituciones de que hablamos, sino empecemos por el FMI, el que endeuda a todos y después con eso limita cualquier otro tipo de iniciativas. Entonces, constriñe cualquier otro tipo de alternativas. Estos elementos hay que conjuntarlos y tenerlos siempre presentes, porque es obvio que la retórica o el discurso de la patria grande por sí mismo no es suficiente para poder derrotar a este tipo de cosas. Entonces, pero tampoco lo es el poder el tener solo una actitud antiimperialista de manera tradicional, en donde no discutamos ni desarmemos el modelo neoliberal en todas sus variantes y a los actores, y que solamente lo coloquemos en términos de orden estrictamente político o ideológico de izquierda, o de ciertos gobiernos progresistas. ¿Y por qué lo digo? Pongo el ejemplo de contraste. En el RIACEP y ASEAN se fundamentan con algunos elementos de programa neoliberal y sin embargo logran una integración
en un plazo muchísimo más breve que en América Latina. Y RCEP, que se han convertido ya en el tratado más numeroso y ha sacado una serie de capítulos que están en los tratados como el Telecán o como otros que están en tratados en América Latina. ¿Y acaso todos los gobiernos del sureste de Asia son democráticos o son progresistas? Obvio que no. Entonces, ¿cómo es que ha podido prosperar eso? Todos los que están en la ruta la ruta de la seda son progresistas. Los Emiratos Árabes son progresistas y por eso se adhieren a los BRICS. Obvio que no. Entonces, ¿cuál es el atractivo de todo eso? ¿Cuál es la clave de poder arribar a ese tipo de procesos? Es obvio que entonces debemos de recuperar aquello que se discutió en UNASUR en un tiempo y que ahora se está volviendo a plantear, y es: no nos hemos deshecho de la concepción neoliberal economicista de que la integración no son los tratados per se, sino los contenidos, y que no puede restringirse a los parámetros económicos, sino plantear claramente que tiene que haber proyectos nacionales dentro de un gran proyecto que tiene que ver con el desarrollo y el bienestar. Y hay cosas claves. Una, que tiene que ver la autosuficiencia alimentaria, pero no solo de materias primas, sino la capacidad de agregar valor, y esto está ligado totalmente con la industrialización. Si uno observa todo, ¿qué es lo que pasa en América Latina? Bueno, Brasil y México son los que tienen una capacidad de manufactura bajo diferentes situaciones. Nosotros tenemos el 80% del comercio es de manufactura, no es de agricultura, ni de servicios. Y esto que a poco necesariamente es una limitante absoluta para podernos y tener la intención de que revivamos una integración latinoamericana. No. Entonces, hay ejemplos en el mundo de que hay que recuperar de cómo han logrado y bajo qué principios han logrado romper con el discurso o neoliberal estricto o el progresismo en abstracto. Y esto es, en este momento, hay un planteamiento que esas políticas de desarrollo y bienestar tienen que partir de la idea de que beneficien a los pueblos y no a los polos hegemónicos o a los subpolos económicos, sino que se entienda desde todos los sectores, es decir, los actores, los poderes económicos y políticos de nuestros países, de que les conviene a todos arribar a otra concepción de integración que pueda dar estabilidad también, que pueda aumentar la gobernabilidad y no reducirse a los intereses de estas oligarquías o esto que ha polarizado nuestras sociedades, porque si no, simplemente nos vamos por el choque interclasista. Y creo que hay un panorama diferente. Efectivamente, no es solo el polo de China. China es un factor fundamental, sino hay un desplazamiento de la economía mundial hacia Oriente. Hoy, en este momento, por ejemplo, simplemente BRICS tiene muchísimo más alcanzado el valor de su propia producción y comercio más que el G7 y prácticamente que el G20.
pero además en el aspecto financiero están en un planteamiento de utilizar un intercambio con monedas nacionales de transición, no la desdolarización absoluta, y esto les quita de encima el arma financiera que nos apunta a todos los gobiernos, simplemente por el control del dólar, por el Alejandro, financiamiento de sus deudas. Voy, tenemos 3 minutos perfecto. para ir Pues redondeando. necesitamos erosionar esos instrumentos de dominación a través de políticas concretas y llegar entonces a arribar a posiciones conjuntas. Yo menciono que algo que se nos pasó antes es que CELAC es otra iniciativa con otro carácter diferente y que se reavivó a partir de tratar de encontrar proyectos conjuntos que beneficien. Uno de ellos es exactamente vacunas o desarrollo de industria farmacéutica conjunta, mínima, cuando menos en aquello que se pueda. Pero acaba de haber la reunión en Cali, de Bogotá, para abordar el problema de tráfico de drogas, no desde la militarización o el castigo, sino el de sentar las bases de desarrollo en aquellos lugares donde se está produciendo, y tiene que ver también con la migración. Esa es la declaración de Palenque que acaba de salir este domingo, en donde hay compromisos de países que están Venezuela, Colombia, eh, eh, Guatemala, Salvador, Honduras, pero también Haití. Es decir, lo que quiero hacer, tratar de transmitir es que no podemos ver el futuro a través solo de los viejos esquemas. Necesitamos ver el futuro en términos de los procesos, primero de entender la multidimensionalidad de los procesos y hacerle entender a la gente que tiene muchas caras el problema, no es solamente una. La segunda es que hay un cambio de orden, como dice Graciela, de orden tectónico en términos de la pérdida de la hegemonía de los viejos imperios y una creación de otro tipo de hegemonías y que creciente también. Y entonces se van quedando atrás muchos de los esquemas que se convierten en obsoletos y que entonces recurren a la defensa de orden militar en el conflicto. Medio Oriente no lo puedes entender sin tomar en cuenta este tipo de cosas, como tampoco lo de Ucrania. Y tampoco la búsqueda a incrementar bases en determinados países africanos o latinoamericanos. Entonces, Tenemos 1 minuto, Alejandro. a mí me parece que, en fin, para un nuevo proceso de integración, hay factores de orden ideológico que hay que superar, pero sobre todo de orden político y organizativo. Ninguno de estos procesos puede avanzar y sostenerse si no hay participación de los movimientos sociales y de las organizaciones y redes de una manera consciente. No con fatalismo, sino de construcción sobre bases ideológicos, políticas, pero sobre todo de participación organizada. ¿Qué es lo que puede presionar a nuestros propios gobiernos para que se avance en una agenda de CELAC o un avance en las agendas de cada uno de nuestros países sobre un proyecto de desarrollo con bienestar? Y creo que ya se me acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, tengo la tarea ingrata a veces de cortar las intervenciones. Eso me apena mucho por la densidad y la profundidad de las ideas que se están planteando, ¿no? Vamos a entrar a una rueda de preguntas e intervenciones.
Para esto vamos a darle 5 minutos a Ariela y 3 minutos a cada uno de nuestros panelistas, ¿no? En todo caso también para plantear o respuestas o el énfasis en algunas ideas que quieran posicionar. Si levantan la mano, les pediría que no tengan intervenciones mayores a los 2 minutos para que podamos utilizar el tiempo de manera óptima. Y en todo caso voy planteando algunas de las preguntas e intervenciones que han ido saliendo a través del chat, ¿no? Una compañera preguntó si UNASUR, entre otros modelos de integración, eh, cómo han respondido a las rivalidades de las potencias en un mundo que se tiñe de carácter multipolar, ¿no? Eso para plantearlo a nuestro expositor y nuestros panelistas, ¿no? Luego también Ricardo nos ha planteado el tema a raíz de la intervención de Graciela, plantea el tema de la militarización del territorio, ¿no? Y nos cuenta cómo Estados Unidos acaba de autorizar a Dinamarca la venta de un paquete de cazas F-16 Argentina, ¿no? Y que ayer ha empezado en la Amazonía brasileña operaciones con 300 militares norteamericanos, ¿no? También señala Ricardo que Colombia sigue siendo aliado extra de la OTAN en América del Sur, ¿no? Y también, bueno, en el Perú hace poco se ha reseñado la permanente entrada de incluso con resoluciones que se publican en el peruano, ¿no? De personal militar de Estados Unidos, ¿no? Que si vendrían de otros países probablemente habría mayor revuelo público, ¿no? Pero cuando viene de Estados Unidos parece que no hay ningún problema, ¿no? Y a raíz de eso, Graciela también ha planteado la lógica no solamente de la dinámica militar, sino también el peso de las economías ilegales, ¿no? Que va creciendo en nuestros países. Yo creo que México, Colombia, Perú son un caso paradigmático si hablamos de los temas vinculados a narcotráfico, ¿no? Pero tenemos también algunas otras actividades de carácter extractivo que tienen que ver no solamente con las empresas formales, sino también con empresas informales y con esquemas económicos de carácter abiertamente ilegal, ¿no? Está vinculado a otros temas como trata de mujeres y tráfico de armas, ¿no? Entonces, hay esos tres elementos, ¿no? Y no sé si hubiera alguna intervención, que alguien levante la mano, si no, le pediría a Ariela que sobre estas tres reflexiones podamos tener esta segunda rueda, ya para ir cerrando también las ideas fuerzas que tenemos, ¿no? Ariela. Sí, gracias. A ver, ¿cómo ha respondido UNASUR a estas rivalidades entre las potencias? Bueno, UNASUR fue denunciada por 8 de sus países miembros, o sea, renunciaron al tratado en 2019, impulsados por el Departamento de Estado norteamericano, Iván Duque y Sebastián Piñera, y se creó PROSUR, un foro que no era un tratado, donde no había ningún objetivo salvo quitar un poco la función visible de la UNASUR. Entonces, si bien los gobiernos han denunciar un tratado es renunciar a él, digamos, pero eso tiene que ser ratificado por el Parlamento. Entonces, como no todos los parlamentos han ratificado, podría, digamos que, revitalizarse. Eso fue anunciado por Lula, por Boric, por Petro, pero a la fecha no hay ningún avance sobre eso hasta donde yo sé, y por lo tanto UNASUR no ha tenido una necesidad de posicionarse frente a estas rivalidades de las potencias. Además, yo creo que aunque existiera UNASUR, tampoco hace falta posicionarse, sino que es en cada caso, creo que esta rivalidad, este escenario multipolar, la existencia de los BRICS,
que buscan reformar la institucionalidad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, cambiar de pesos relativos la participación de las potencias que han variado su poder político y económico, el peso, ¿no? Eh, Todo esto da un escenario que nos permite, como países emergentes o en desarrollo, posicionarnos de una manera más soberana. Es decir, si me dices que no, que yo no puedo comprar tecnología 5G de Ericsson de Suecia o de Nokia de Finlandia o de Huawei de China, pues yo tengo la posibilidad y yo tomo la decisión como Estado. Creo que esa es una gran ventaja. Este movimiento tectónico, como decía Graciela, yo creo que nos favorece tremendamente. Creo que es la oportunidad de ejercer más soberanamente nuestras decisiones, a quién compramos, con quién nos relacionamos. Creo que nos hace un poco más independientes y en ese marco creo que la integración, es posible una integración sin tantas ambiciones, digamos, no mercantilistas, no necesariamente económicas, sino mirar la integración como cooperación. Solo el hecho de un relacionamiento cultural. Yo creo que América Latina compra la cultura o mira la cultura hacia arriba, o sea, hacia Occidente, pero nosotros, entre nosotros, no conocemos la cultura de nuestros vecinos, ni siquiera el cine, ni la música. Bueno, la música sí, pero el cine también. Todo es Hollywood, inclusive Bollywood de la India, pero no, creo que hay tareas de la integración que son marco de lo que es la cooperación. Bueno, sobre lo de que Colombia es territorio extra de la OTAN, sí lo es, lo ha sido desde hace varios años. Digamos que no pueden hacer como hizo Argentina, de que se retiraron del Grupo de Lima con una carta donde dicen que no sirvió para nada, etcétera, todo, con todo lo cual la carta es brillante, pero no todos los países, todos los momentos. Creo que no es necesario. México nunca hizo ninguna carta, sencillamente no participó nunca más. Y Perú igual con Castillo y así lo ha hecho Boric. Y así será con la Alianza del Pacífico, que no creo que tenga una utilidad, salvo haber sido una vitrina. Luego, lo de la lógica, la militar de la militarización de los territorios, sí, ese es un tema. Yo no soy una experta en eso, pero también sé, y es un poco la misma respuesta, esto de la presencia de los 300 militares norteamericanos en Brasil. Yo estaba ya justo cuando autorizaron el ingreso. Bueno, también lo hicieron aquí. Primero que son prácticas que se dan siempre, o sea, eso no es nuevo. Entonces, yo no, si yo fuera gobierno y tengo todo un Congreso en contra, yo no haría una cuestión de Estado en este momento, salvo que tuviera el poder para hacerlo o las alianzas en la región como para decir, somos 5 países que nos oponemos tajantemente o tuviera el respaldo social, pero si no tengo nada de eso, no tengo ningún elemento que me permita pelearme con en ese espacio. Yo creo que Petro tiene bastantes problemas y dice muchas cosas. De hecho, ahora está en China y sus declaraciones son bastante valientes, ¿no? En las Naciones Unidas pidió una conferencia de paz para el problema de Palestina con Israel y Rusia-Ucrania. Entonces no se puede enfrentar a salirse de lo de la OTAN y hacer una denuncia, e inclusive, y bueno, en el caso de Lula, lo de los militares en Brasil, por ejemplo. Eso es más mis respuestas, serían mis respuestas. Muchísimas gracias, Ariela.
Entonces pasamos con Graciela para sus respuestas, reacciones. Antes de eso, nuestro colega Leopoldo León, claro, desde una mirada más desde el Perú, ¿no? Plantea cómo está el escenario geopolítico respecto al puerto de Chancay, ¿no? Que es un megapuerto que de alguna manera también va a desplazar la actividad portuaria de Chile y que es parte de la expansión de la ruta de la seda en América Latina, ¿no? Y María Isabel González nos plantea que el tema ideológico y su polarización en América Latina parece uno de los elementos para negociar y plantear las salidas más sostenibles al desarrollo de los pueblos, ¿no? Y pregunta qué iniciativas pueden haber al respecto. Esas dos preguntas adicionales han surgido. De repente ahí Graciela y Alejandro nos pueden ayudar en la respuesta o en los comentarios respecto a eso. Cada uno tiene, por favor, entre 3 y 4 minutos para no extendernos mucho en el tiempo. Gracias. Bueno, son tantos los temas que han sido colocados que me voy a Sí. centrar en algunos porque no hay forma de entrarle al conjunto, ¿no? Eh, pero hay uno que me interesa mucho, que lo mencionó Alejandro al casi terminar, y que creo que también tenemos que mirarlo con mucha preocupación. Además de algunos de los elementos que yo traje de las economías ilegales, de las nuevas iglesias y la nueva configuración que eso trae para la población, yo creo que hay un elemento que él lo menciona y que llamaba de factores ideológicos y políticos, pero también de organización. Y yo creo que eso es crucial. El problema es que estamos ante un enorme problema, enorme problema. Eh, el modelo de producción, sobre todo en la región, eh, crea situaciones. México es un poco diferente justamente por lo de la industria que Alejandro menciona, y la expansión y la exportación. En el caso de América del Sur, el grueso de nuestro modelo es el modelo agroexportador, minero exportador, pecuario exportador de ganado, etcétera. Son modelos, primero, que no crean empleo, no crean empleo, muy poco el empleo que crean. Después, el trabajo que se organiza es mucho en base a las ilegalidades. Y el factor también de la desindustrialización y de una industrialización de nuevo tipo, con formas no, digamos, no la misma requerimiento de mano de obra, ha traído una desestructuración completa de los movimientos sociales. Está trayendo una desorganización. Está pensándose en otras formas. Miremos la campaña de Argentina, por ejemplo, es un elemento central. Los jóvenes que están en los aplicativos, eh, que han sido la masa de maniobra de Milei, claramente, ¿no? Digo, estas estructuras de las camadas de la sociedad vienen siendo mudadas también, con mucha fuerza, con mucha, eh, digamos así, trayendo novedades muy grandes al espectro social de lo que puede ser la organización política. Entonces, estos elementos no son nada menores. Por esto que yo decía, mirar para el tema de las democracias, mirar para el tema de la estructuración social, mirar para el tema de lo que ha significado este avance de la militarización, este avance de las ilegalidades, este avance del formato ideológico de cooptación de las sociedades, es nuevo y no lo estamos haciendo con suficiente fuerza. Seguimos pensando en la economía, en las estructuras, que no dejan de ser importantísimas. Claro que lo son, pero al mismo tiempo yo creo que hay que mirar, digamos, un conjunto de la sociedad que está mucho más desagregada, que está mucho más fragmentada, que está mucho más dividida y que está con
pocas alternativas de buscar caminos de salida o de organización para enfrentarse. Esto es un problema para mí crucial y esto tenemos que enfrentarlo, porque lo que vemos es desagregarse los sindicatos, desagregarse las organizaciones sociales, desagregarse el conjunto de la sociedad que puede buscar estos caminos de salida. Y la otra cosa también que lo mencionaba Alejandro sobre el deslocamiento, el desplazamiento de la economía mundial hacia Oriente, esto es lo que nos lleva a pensar que hay que posicionarse de otra manera en el ámbito global. Y esto es lo que decía, que la integración entonces va a pasar por otros caminos, va a pasar por, y me parece que el BRICS en ese sentido tiene una importancia muy grande y por eso lo mencionaba, porque creo que esta forma de la integración sur-sur, mal que se le pese a algunos a la discusión del sur global, digamos, trae novedades para el ambiente de la disputa hegemónica. Y yo creo que este también es un elemento que para las izquierdas está siendo difícil de incorporar, de entender cómo se provoca ese desplazamiento, qué significa digamos, el desmonte de alguna manera de la hegemonía occidental. Y por último, solo me quería referir un segundo a la situación más expresiva de lo que es esa disputa en este momento, que es la cuestión del genocidio en Israel, en Gaza, ¿no? De Israel en Gaza. Creo que hay cantidad de elementos que hay que pensarlo, pero yo creo que esta es la tónica del capitalismo occidental en los próximos tiempos. Este es el verdadero camino que están buscando. Es un camino de un enfrentamiento brutal con los territorios, con los pueblos, y me parece que frente a esto hay que pensar cómo se piensa la resistencia y las salidas, digamos así, ¿no? Antes de anoche, aquí en Río de Janeiro hubo una enorme confusión, se quemaron 35 ómnibus y un tren, no sé si se supo afuera. La milicia, los sectores del milicianato, de los militares ilegales que le llaman la policía, etcétera, quemaron 35 ómnibus y un tren y pararon la ciudad, porque se paró todo el transporte de la ciudad, un caos completo. Y el gobernador, la primera idea que tuvo es decir que hay terrorismo, que eso fue terrorismo. Y es el salto y seña para atacar cada vez más a las comunidades y a las poblaciones desorganizadas, desarmadas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que realmente hacer un esfuerzo para hacer nuevas lecturas de las sociedades, de estos nuevos formatos ideológicos, de estos nuevos formatos políticos y de estos nuevos formatos en la organización social. Me parece fundamental leerlo y, en fin, bueno, lo dejo por ahí. Gracias, Graciela. Le damos el pase a Alejandro. Bien, como dice Graciela, son muchos temas y es muy difícil aterrizar. Yo tocaría más bien otros elementos que son los del cambio a nivel global, que pocas veces, y sobre todo en las agendas integradas del movimiento social, no siempre están muy presentes. Comienzo con, acaba de haber en la cumbre de Marrakech del FMI un enfrentamiento brutal entre China y Estados Unidos en términos de las cuotas de poder, porque si saben, Estados Unidos tiene el sartén por el mango por tener más de 15% de todas de las acciones y por lo tanto define las políticas del FMI. Y resulta que estaba pidiendo aumento de cuotas de los otros miembros y que dice China, perfecto, cambiemos también el esquema de cómo se deciden las políticas. Eso es un
terremoto de orden político en el principal instrumento financiero que ha utilizado el sistema financiero tradicional. En el caso de la ONU, avanza el tema de las propuestas de fiscalización y deuda, empujadas sobre todo por el Grupo de África. 56 países ahí. La otra es, eso es muy importante, que hay que incluir cuando menos que nuestros países y los movimientos, primero los movimientos lo incorporen, pero la segunda es que pugnemos porque los países adopten una posición conjunta respecto de esos temas. El tema de deuda, el tema de fiscalización, el tema de comunicación, son centrales para poder incidir y debilitar los mecanismos que se oponen a una integración verdadera. Incluso, como dijo Ariela, al concepto de cooperación como parte central de la integración. La otra es un elemento importantísimo. En este año fueron a China y entrevistándose con Xi, Brasil, Colombia en este momento, pero estuvo hasta Chile, Venezuela, Honduras. Y esto tiene que ver no solo con las oportunidades que brinda en términos abstractos el camino de la seda, sino son los instrumentos financieros, es el banco de los BRICS, son la posibilidad de inversiones bajo proyectos concretos de infraestructura, no solo de telecomunicaciones, sino de industrialización. Son elementos y que tiene que después, si lo quieren ver, en términos de seguridad. De seguridad. Es un sueño que ni siquiera aquel inspirador venezolano de visión futurista de la OPEP, hoy resulta que existe un nuevo grupo dentro de los BRICS que tienen mucho mayor peso, son los países petroleros, para definir el principal mercado de commodities o mercancías en el mundo. Esos son elementos muy importantes para definir también, son elementos de contexto, no todo es blanco y negro. A mí me parece que esto es muy importante. Y un tercer elemento y final con eso. Se nos olvida que los viejos imperios están o tienen una serie de signos de decadencia brutales. No solamente tienen la mayor deuda del mundo, sino tienen un terrible problema también de legitimidad. Y hay una pérdida, simplemente lo que está pasando ahorita entre Ucrania y el Oriente Medio es un fracaso de toda la estrategia norteamericana. Pero es un fracaso del concepto mismo de seguridad regional porque no tienen aquellos factores que determinan una seguridad regional. Simplemente se quedaron sin los países árabes, con los que hacían el teje y maneje y mantuvieron durante mucho tiempo la situación de Palestina. Hoy eso voló por los aires. Tienen los Estados Unidos, en América Latina, todos los factores que determinan la gobernanza. Tienen todos los factores que determinaban la vieja política, si no lo tienen al interior de su propio país. Las reacciones, en el caso de cómo abordaron el tema de genocidio en Palestina,
Yo después voy a circular una nota puntualmente de cómo hasta los trabajadores al interior del Congreso, trabajadores profesionales de la propia Casa Blanca, del Congreso mismo, de los estados, de una serie de cosas dentro de los Estados Unidos, les han mostrado de que han perdido legitimidad en esa política exterior. Entonces, si no vemos también esas partes, creemos que sigue siendo el imperialismo, el viejo imperialismo todopoderoso del tío Sam, y no es así. Entonces, a mí me parece que estos elementos debemos de incorporarlos para enriquecer nuestra visión y entonces plantearnos alternativas. Repito, hay un punto clave, es necesitamos empujar posiciones conjuntas de nuestros países sobre temas específicos que afectan a todos los grupos sociales, a todos. Y digo yo, fiscalización o deuda o comunicación, a todos. Nada más por mostrar eso. Y ya no se puede decir la parte biofarmacéutica, ¿no? En fin. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, han salido muchas ideas y en realidad también para los que somos parte de Acción Internacional de CONADES, creo que vamos a reflexionar sobre la discusión que hemos tenido ahora para futuras actividades, ¿no? Yo quisiera reseñar muy puntualmente algunas de las ideas que han salido, ¿no? En primer lugar, para agradecer a Ariela por hacernos este recuento histórico también de cómo nace la integración, ¿no? En nuestro continente, ¿no? Y curioso que tenemos nosotros varias décadas en ese proceso, sin embargo en otras latitudes como en Europa o en Asia han podido avanzar de manera mucho más rápida a pesar de que no tienen los elementos culturales en común que tenemos nosotros, ¿no? Ariela nos ha planteado que UNASUR ha sido un foro de cooperación político y ha logrado resolver incluso situaciones de tensión social en países como Bolivia y Ecuador, ¿no? Y posteriormente se ha debilitado pues por las tensiones que se han generado desde afuera, ¿no? Como respuesta concreta a UNASUR nace pues la Alianza del Pacífico, que lo tengo que decir no con orgullo, sino con eh, fastidio, ¿no? Que la ayuda a levantar, Vergüenza. con vergüenza en realidad, ¿no? La ayuda a levantar el señor Alan García, ¿no? Como respuesta ideológica, ¿no? Y que ahora también ya, bueno, ha decaído, ¿no? Y Ariela nos plantea también una propuesta provocadora, ¿no? Mirar la integración como cooperación, no solamente en lo económico comercial, sino también en lo social y lo cultural, ¿no? Y eso se enlaza con lo dicho también por Alejandro, ¿no? Que plantea que la integración se puede potenciar a partir de proyectos concretos, ¿no? Eh, disculpa la expresión, Alejandro, tú lo has planteado, ¿no? O sea, estos relatos de la patria grande quedan chicos, ¿no es cierto? Cómo tenemos posiciones conjuntas, por ejemplo, sobre la crisis alimentaria que ya se vive en nuestros países y que se va a profundizar en los próximos años. Podría ser una pista, ¿no? Y nos dio otra pista también Alejandro cuando menciona el tema de la CELAC, ¿no? Que se ha articulado en función de temas muy concretos como las vacunas o el tema farmacéutico, ¿no? Y también ha mencionado pues cómo los asiáticos, a pesar también de sus diferencias lingüísticas, culturales y políticas, han podido empujar mucho más rápidamente acuerdos en función de mirada país, que es lo que a muchos de nuestros países nos faltan, porque tenemos pues la lógica colonial todavía, creo, inmersa en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y estamos viendo más las diferencias que lo que nos junta. Graciela ha planteado que los procesos políticos en los últimos años se han ido desplazando a la ultraderecha. Y ese es un elemento importantísimo también que tendríamos que analizar y desmenuzar más, ¿no? Es también interesante cómo plantea cómo se fortalece esta ultraderecha en paralelo con
el retorno de las viejas élites latifundistas, ¿no? Que en varios de nuestros países se reconvierten en los agroexportadores, ¿no? El modelo exitoso de la agroexportación que en realidad pues como un reavivamiento de las languidecientes fuerzas oligárquicas latifundistas, ¿no? Plantea también el tema de la militarización de los territorios, ¿no? A partir del tráfico de drogas como excusa, que ponga a consideración de los colegas también de Acción Internacional que probablemente tengamos que hacer un evento sobre esos temas de militarización, narcotráfico, narcotráfico como excusa para penetrar nuestros territorios, ¿no? Y el de las economías ilegales, ¿no? Incluso las transnacionales del crimen, ¿no? Como el Tren de Aragua, que tiene presencia en varios países de América del Sur, por ejemplo, que es un fenómeno que no hemos abordado todavía de manera profunda, ¿no? Y algo también que menciona Graciela que me parece muy potente es el avance ideológico, el neoliberalismo y la cooptación de las nuevas generaciones, ¿no? Es un tema también que estamos discutiendo en la universidad y cómo en el Departamento de Ciencias Sociales, cómo las nuevas generaciones constituyen sus identidades alrededor del consumo, ¿no? Y uno se va a una periferia argentina, peruana, colombiana, y los chicos usan las mismas marcas de polo, las mismas marcas de zapatillas, tienen la expectativa de comprarse un iPhone y trabajan para consumir, ¿no? Entonces, la resignificación del ser es algo dramático, ¿no? Y finalmente algo que a mí me ha alarmado, dos elementos, ¿no? Uno de alarma, ¿no? Que Alejandro ha planteado que el mercado define las políticas de lo que van a hacer nuestros países, ¿no? O sea, y está hablando de las políticas. Entonces yo estoy entendiendo por esto que está diciendo que el mercado define las políticas públicas, no solamente las que tienen que ver con el ámbito económico, sino también las sociales e incluso las ambientales, ¿no? Entonces, este es un elemento importante también para el análisis, ¿no? Y otro elemento que probablemente desde también mi ignorancia lo he visto de manera marginal es esta afirmación de que los instrumentos financieros están en contra de todos los procesos de integración, ¿no? Entonces, eso también creo que ayuda a que tengamos una reflexión, ¿no? Dicho sea de paso, algunas de estas ideas las vamos a sistematizar en un pequeño documento y lo compartiremos primero con el Grupo de Acción Internacional y también con ustedes porque nos interesa ir también dejando evidencia de estas reflexiones que son tan importantes, ¿no? Y dicho esto, quiero darle el paso a Imi Ganosa como cabeza de la Asociación Nacional de Centros, CONADES, para que cierre esta importante actividad. Yo estoy muy agradecido por la confianza para la moderación y también a mi agradecimiento a Ariela, a Graciela y Alejandro, a mí, amigas y mi amigo que lo veo después de tiempo. Un abrazo para todos y todas. Sí, muchas Y gracias, Giancarlo. En realidad, yo solo me queda agradecerle a Ariela, agradecerle a Graciela, a Alejandro, a todas y todos quienes nos han acompañado en este evento. Ha sido muy importante, ilustrativo, hemos aprendido, hay temas viejos en contextos nuevos, hay nuevas ideas, también nos enfrentamos a muchos desafíos y es un tema, el tema de la integración, vinculado a tantas otras cosas, elementos que ustedes han mostrado, tiene muchas aristas, pero sí creo que desde aquí nos comprometemos, como ha dicho Giancarlo, a seguir haciendo otros eventos y a seguir incorporando y, y también convocando a cada vez más sectores organizados de la sociedad civil peruana y latinoamericana, porque creo que este es el momento, siempre fue el momento, pero hoy más que nunca, con los riesgos que han descrito y con las potencialidades que podríamos tener, se hace necesario. También los invitamos desde CONADES Acción Internacional a seguir, a seguirnos y a participar de los próximos eventos que vamos a tener a lo largo de este año y
tal vez, y en lo sucesivo. CONADES Internacional cree que ha cumplido hoy día su tarea con eficiencia y creo que todas y todos, y especialmente Ariela, Graciela y Alejandro, merecen un aplauso y no se vayan, por favor, para la foto grupal. Muchísimas gracias y un aplauso para ustedes. Gracias. Si pueden prender sus cámaras, sería muy bueno para podernos tomar la foto. Nélida, hola. Hola, Nélida. Amiga. Susana. Muchos que veo Ana, Diana, Ana María, estás ¿dónde has ahí. estado Hola. todo? Rosita está en la calle, pero ahora veo todo el mundo. Estoy en la calle escuchándoles, Rosa. pero gracias por todo. Muchas gracias. Muy buenos Sí, temas. Diana, gracias. Gracias a ustedes. gracias a ustedes, colegas. Gracias, un abrazo. Abrazo. Gracias. Andy, ¿nos puedes decir si ya la foto está lista? Tiene que ponerle en pantalla compartida, ¿no? Sí, claro, la compartiremos, Andy. La foto fue hecha. La foto se saca con pantalla compartida. Sí, sí. Nosotros tenemos que hacer algo. Pues, Sí, Ah, creo que hay uno y está la otra hoja también. Muy bien. Andy, no, lo que pasa es que me preocupa. Si es que Andy no está, no sé si alguno de ustedes puede tomar la foto. Si me Ah, apoya. ya está. ¿Sí? Ya está. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos hasta la próxima vez. nos vemos, cuídense. Buenas noches. Gracias, bueno verlos. Gracias, buenas Gusto noches. verlos. Buenas noches. Chao, chao. Giancarlo, Gracias. Alejandro, dímelo. Buenas noches. estoy esperando ir a Perú para que me lleves otra vez a aquel enorme mercado limeño. Ya sé. Gamarra. Lo llevé cerca de la parada, Alejandro, Dios mío. Una Un maravilla. sitio muy convulsionado, sí. Ya, me imagino porque yo supe de esa visita también. Quiero ir un día. Dale, Gracias, dale. y cuando muy llegue, amable por avisen la y vamos en grupo. invitación. Sí, muchas gracias. Nos Gracias a vemos, ustedes. cuídense. Gracias, Chao, gracias. Buenas noches. Nuevamente. Adiós. Chao, chao. Pronto.